Bienvenidos al sexto episodio en De Todo un Podcast. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas "y fueron felices para toda la vida"? ¿O amarás en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la pobreza, o hasta que la muerte los separe? Así es, hoy vamos a hablar sobre el amor, pero no ese amor que solamente te hace suspirar un momento, sino ese amor real y verdadero. Mi nombre es José Lema y empezamos. Bienvenidos, hoy estoy acompañado de dos parejas que aceptaron la invitación y qué gusto para mí. Acá a mi lado derecho tengo a Joe Chacawasay, justo con su esposita, y acá a mi lado izquierdo tengo a Maribel Mora, junto a su esposo. Joe, preséntate por favor. Hola José, ¿qué tal? Con todas las personas que vayan a ver esta conversación de todo un podcast. Bueno, pues mi nombre, como lo dijiste, es Joe Chacawasay. Actualmente tengo 28 años y ¿qué te podría decir? Tenemos 6 años de matrimonio, 6 años donde el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel y pues nos ha sostenido hasta este momento, y gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener una hermosa hija a la cual con la ayuda de Él estamos criando y educándole en los valores cristianos, tanto para ella también. Eso de mi parte. Presento a mi esposa. ¿Qué tal? Mi nombre es Gisela Valla, tengo 28 años y bueno, como ya lo dijo mi esposo, tenemos 6 años de casados, estamos encaminando hacia los 7 años y ha sido de gran bendición todo este tiempo compartido junto a él. Y por el otro lado, Maribel, preséntate por favor, que el público te conozca. Gracias, José. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá para compartir, aprender y mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos 11 años de casados, yo tengo ya 43 años y les presento a mi esposito, Edgar. Saludos, mis estimados amigos, hermanos. Bueno, mi nombre es Edgar Morocho y estamos congregando aquí en la Iglesia Jesús del Buen Pastor, como ustedes pueden ver aquí atrás. Y bueno, agradecerle a esta invitación que nos han considerado y esperamos que podamos aportar, ¿no?, al reino de Dios sobre el tema que se va a tratar. Muchas gracias. Qué chévere, ¿no? Saber de que a mi lado derecho 6 años y a mi lado izquierdo 11 años. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que es muy profundo y es el amor, ¿sí? Pero no ese amor de que solo te suspira por un momento y de que ya pasó y no. Es ese amor que es verdadero y que es duradero, ¿sí? Nos vamos a basar en la Biblia. Siempre me gusta basarme en la Biblia. Y el pasaje bíblico, vamos a empezar con esto. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Antes de empezar a hablar, antes de expresarnos, cada uno, yo sé que tiene mucho que decir. Vamos a hacer esta dinámica que es muy bonito. Y si has jugado el ping pong, ¿verdad? Sí, tú, Maribel, has jugado el ping pong. Sí, más o menos. Sí. A ver, hagámosla, a ver, ¿cómo nos sale, no? ¿Cómo nos sale? A ver, hagámosla. Ping pong con Joe. ¿Qué es para ti el amor? Compromiso. Ping Pong con Maribel. ¿Qué es para ti el amor? Dios. Dios. Ping Pong con Gisela. ¿Qué es para ti el amor? Es una decisión. Decisión. Ping Pong con Edgar. ¿Qué es para ti el amor? Esperanza. Esperanza. Qué gusto. O sea, tienen palabras definidas, en serio. Tanto las dos parejas tienen palabras definidas. Ahora, para entrar ya así de lleno al amor, ¿no? Al amor verdadero y todo. Voy a hacer la primera pregunta. Y la primera pregunta es para ti, Joe. ¿Cuál fue el momento en que se dieron cuenta de que su relación no era solo atracción, sino un compromiso real? Bueno, José,
como habíamos conversado tras bastidores un poco, ¿no? Te contaba, y ahora todos los hermanos que nos puedan ver, bueno, nosotros tuvimos un proceso diferente tal vez al adecuado, al esperado. Nosotros nos casamos tal vez como se ha venido dando mucho en este tiempo, a través de que nosotros ya estábamos esperando una pequeña, a mi hija, mi mayor bendición. Entonces, yo me di cuenta que no es solo ya sentimientos y así. Cuando yo ya escuché por primera vez que iba a ser padre, entonces créeme que para mí fue como cambiar el chip. O sea, ya no soy una persona normal, o sea, no soy una persona que puede andar por la vida así, sino ya cada pensamiento mío, cada cosa que yo quería hacer ahora ya la incluía a mi hija y a mi esposa ahora. Entonces ahí yo tomé ya esa decisión de ya no soy alguien normal. O sea, ya no es solo un sentimiento, ya no es, ahora es un compromiso. El compromiso de mantener a mi familia, de estar con mi familia y amar a mi familia así como Dios me ama. Tú hablas de algo muy profundo. Ya no soy una persona normal. Y es verdad que ya no eres una persona normal. Porque cuando yo te invité, ¿tú qué dijiste? No que puedo ir solo. Si no es con mi esposa, no puedo ir. Entonces, Gis, ya no es una persona normal. Dice, ¿cómo ante esa pregunta, qué puedes decir? No, sí es una persona normal. No, pues yo creo que a lo que Joy se refiere es que ya no es como un sentimiento de cuando eres joven o soltero y es algo como pasajero, sino ya es un compromiso real. Y bueno, nosotros de nuestro matrimonio en este tiempo lo hemos venido experimentando de esa manera, hemos tratado de ser un equipo y como equipo hemos sido comprometidos con muchas cosas, ¿no? En áreas, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, que todavía estamos estudiando, entonces, eso. Ahora, vamos por mi lado izquierdo. Yo sé que va a haber otro tipo de respuesta. La misma pregunta, Maribel. O te repito la pregunta. Sí, te repito la pregunta. Va. Dice, ¿cuál fue el momento en que se dieron cuenta de que su relación ya no era solo atracción, sino un compromiso real? Esto trae a memoria una etapa de mi vida. Les cuento, cuando estaba con Edgar desde muy joven, casi que a los 22 o 24 años ya quería yo casarme. Pero por algunas razones no se pudo. Había muchas diferencias entre nuestras familias. Mi padre sus papás con los míos dijeron, no, hasta aquí va. No puede ser esta relación. Y nosotros por obediencia a Dios y a nuestros padres decidimos separarnos. Y ya cuando estábamos con planes de casarnos. Esto fue cuando tuve unos 24 años. Y pasó este tiempo, 24 hasta mis 32 años. 8 años pasaron y yo no supe nada de Edgar. Ni Edgar de mí. Cortamos toda comunicación, toda relación, cortamos todo. En estos 8 años aparentemente ya cada uno hizo su vida, ¿no? Pero luego de este tiempo Edgar me busca. Y cuando me busca, entonces yo dije, y mi corazón una vez más empezó a latir tan rápido como cuando lo conocí, que yo cuando tenía 15 años. Entonces allí yo dije, no, esto no es una emoción, esto no es una solamente atracción, no, esto va mucho más allá porque ya habían pasado, muchos años sin ningún contacto y Dios nos guardó del uno para el otro y el Señor fue bueno ya cuando estábamos maduros, yo de 32, él de 35, ya tomamos nuestras decisiones de manera personal. Entonces, Dios nos unió y me di cuenta, no era solo esa emoción desde que inició desde mi adolescencia realmente. Y cuando ya íbamos a casarnos ya era más madurita, pero no fue posible. Entonces yo pienso que allí yo puedo ver cómo el amor verdadero perdura, se mantiene, porque era un amor que venía de Dios, era un amor muy genuino, muy inocente. Entonces, eso, mi José. Edgar,
que tú lo has buscado, dice. Confírmanos eso. Claro, evidentemente, o sea, bueno, creo que ahora han cambiado los tiempos. A veces los hombres teníamos que buscar en nuestra época. Y bueno, eso sí, o sea, igualmente el sentir en mi corazón era porque no quería así solamente algún sentimiento o pasar tiempo, sino porque ya quería formalizar. Entonces, por eso es que Te querías algo buscar, serio. sí, algo serio. Entonces, eso sí, fue así. Se me viene a la mente algo, ya que estamos aquí en este tema. ¿Quién se enamora más rápido? Como hombre, voy a representar tuyo. ¿Quién se enamora más rápido? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, yo te diría, en mi caso no, te diría que los hombres, la verdad. Pero, digamos, las mujeres tienen para mí yo lo veo así, las mujeres tienen un sentimiento más profundo, pero el que se enamora más rápido es el hombre. Y lastimosamente a veces el hombre, así como está muy enamorado, puede desilusionarse, desenamorarse Y rápido, de rápido. pero las mujeres tienen un sentimiento más profundo. Esa es mi perspectiva. Maribel. Yo sí apoyo Sí, la este apoyas criterio de Joe, porque realmente, no sé, la mujer creo que toma su tiempo, lo piensa mejor, lo analiza y quiere conocerle más a esa persona, ¿no? Mientras que el hombre parece que se deja llevar por lo que ve, le agrada, le gusta, le es simpática lo que está mirando, entonces pienso, no sé si estoy equivocada, pero sí coincido con el criterio de Joe. Edgar. ¿Piensa lo mismo que yo? Sí, porque como decimos, el hombre es por la vista, ¿no? Ajá. La mujer es por el escuchar. Entonces uno, aunque no haya conversado, ya mira y ya se enamoró. Y la mujer ni sabe que se enamoró. En cambio, las mujeres tienen que acercarse, que le digan, que le confirmen que le gusta para a ver si se enamora. Esa es mi perspectiva. Es verdad eso, Gis, que Joe se acercó a ti y te dijo en el oído que le gustas. Bueno, sí, no me dijo en el oído así, ¿no? Pero no, sí, bueno, en nuestro caso fue así. Joe fue el que me empezó a buscar. Yo, la verdad, como que le rechacé así porque no le conocí. En realidad, yo nunca le conocí. Y bueno, yo antes, cuando asistía a la Iglesia Luz de las Naciones, donde asistí toda mi niñez, yo siempre venía acá a los cultos de Jesús del Buen Pastor, pero era bajo, era más de jóvenes, así nosotros participábamos mucho en la danza, así con los jóvenes, pero yo nunca le vi a Joe, y Joe me contaba que era de aquí, pero yo a él nunca le vi. Entonces él como que me empezó a buscar, pero yo no, y luego él como que insistió, y bueno, yo también fue como que dije, bueno, y sí, sí apoyo esta noción porque como dicen, la mujer es más, primero ve si es que tal vez esa persona le conviene o cómo es, en cambio ellos creo que sí se dejan, o sea, se dejan llevar a la primera, entonces puede ser por eso. Somos muy vulnerables ante la belleza. ¿Quieres decir eso? Sí, puede ser. ¿Quieres decir eso? Ya, ahora, vamos con la otra parte. En la Biblia hay un pasaje que habla del amor, ¿no? Y Pablo lo escribió en 1 Corintios 13, 4, 7. En muchas iglesias lo hablan esto. En muchas reuniones de pareja habla esto. Que el amor es paciente, es bondadoso, pido, y etcétera. Muchos atributos. En cuanto a ti, Joe, dentro con tu pareja, ¿te ha puesto en función este verso de que el amor es paciente? Esas virtudes de que el amor es bondadoso. ¿Sí? José, mira, nosotros cuando estuvimos enamorados, cuando fuimos de esa etapa de novios, créeme que, no sé si a todos creo que nos pasa, ¿no? En esta etapa de novios todo es color de rosas. Todo es lindo, sales con tu pareja, estás con ella, sonríes, ríes junto a ella. Todo es lindo. Cuando ya te casas,
Y fue mi caso, no sé, tal vez todos tengamos diferentes situaciones. Ya te casas, a veces es como darse un estrellón contra la pared, porque ya no es así. Ya no es lindo, Ya- dices. No, no te quiero decir que no es lindo, pero ya no es así como fue en el noviazgo. Ujú. Y es entonces donde tú empiezas a desarrollar y a ver que es verdad ese versículo, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor es benigno, porque tú tienes que, cuando ya, yo, como te dije, ya no era una persona normal, cambié el chip. O sea, tú cuando ya te casas, para mí es como decir, ya, o sea, ya estás aquí. Aunque los primeros, te cuento un poco, ¿no? Los primeros meses, los primeros 6 meses podrá ser con Gis, créeme que fue muy, muy triste, la verdad. Y cuando nos podemos a recordar, le damos gracias al Señor porque Él nos ayudó a sobrellevar esa etapa. Nos dimos un estrellón muy fuerte contra una pared, digamos Los así. dos. Ajá, porque a pesar de que nos amábamos mucho, no teníamos, nos dimos cuenta que no teníamos muchas cosas en común y que discutíamos mucho, ya cuando estábamos casados, imagínate. Con decirte, ¿no? Bueno, nosotros incluso llegamos hasta agredirnos, ambos. Sí, llegamos, ya sabes que ya, decidámoslo a los golpes. Que parecía ring. No era un En ese momento, te juro, José, o sea, fue como que algo así tan, tan triste para mí y para ella también recordarlo de esa forma, porque el Señor nos tenía preparado de esa forma, José. O sea, el Señor sabía cómo moldearnos desde un principio. Él sabía cómo moldearnos. Entonces, había momentos en los que yo quería ya desistir, incluso Gis también. Ya queríamos desistir, decíamos, no, no nos entendemos, no, no vamos a ir a ningún lado. Nos sentábamos frente a frente y decíamos, no nos entendemos, ¿por qué no nos entendemos? Y tuvieron que intervenir nuestros padres, la familia de Gis. Y ahí es cuando, no recuerdo bien quién me dijo, tal vez fueron palabras del Señor, me dijo, tú tienes que entender que ya no puedes decir así simplemente, ya no quiero estar y sabes que aquí se acaba. Tú tienes que luchar, tienes que seguir, tienes que aprender a perdonar. Y ahí es cuando tú entiendes ese versículo, el amor es bondadoso, es genuino. Entonces, tú tienes que primero también tener tu corazón con Dios, porque un corazón sin Dios yo creo que se rinde muy rápido. Un corazón con Dios entiendes y te das cuenta que tienes que aprender a amar, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a comprender. Esa palabra es muy importante, comprender. Comprender que esa persona no va a ser específicamente tal cual como tú quieres. Va a venir también con sus defectos de fábrica, por decirlo así. Ya, pero tienes que aprender a amar esos defectos de fábrica, así como Dios te ama a ti, así como tú eres, porque yo también no me considero alguien perfecto, pero aún así Dios me ama a mí y mi esposa me ama también. Entonces ahí es donde yo me di cuenta de ese versículo, ¿no? Que hay que saber ser bondadoso, ser benigno, ser comprensivo, porque Dios nos ama para poder mantener nuestra relación, nuestro matrimonio. Qué chévere. Palabras muy profundas que cuenta tu experiencia, cómo has pasado los primeros meses. Pero, Gis, siempre cuando hay una pareja en el altar, el pastor o la persona que le va a casar dice, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y hasta que la muerte los separe, acepta. Y uno está emocionado, ¿no? Dice, sí. A veces en ese sí no sabemos qué va a pasar después. Y tú dices aquí que ese verso, ese pasaje fue profundo para ustedes. ¿Cómo más se evidenció, cómo más se fortaleció ese pasaje en tu hogar? Bueno, como ya lo mencionó mi esposo, ¿no? Al principio sí fue un poco difícil porque en realidad ya cuando convives a diario con esa persona, pues ya la aprendes a conocer realmente cómo es. Y la verdad, yo creo que tal vez todo ese proceso que nos estaba pasando al principio fue porque no estábamos acercados mucho a Dios, porque tal vez si hubiésemos puesto desde un principio, las cosas hubiesen sido diferentes, pero creo que también lo que nos pasó, o bueno, lo que pasó al principio fue
para fortalecernos más y para acercarnos más. Bueno, yo me casé enamorada de mi esposo, en realidad. Yo estuve muy enamorada y sigo enamorada hasta el día de hoy. Pero luego, o sea, se podría decir que fue, o sea, conocerte, ¿no? O sea, conocerle en realidad cómo fue. Pero a pesar de todo eso, yo rescato que él sí, o sea, él siempre fue trato de ser muy paciente conmigo, trato de ayudarme mucho. Entonces, en el momento que nos casamos en el altar, pues sí, o sea, le dije que sí, porque sí quería estar con él, pero luego también, pese a los malos entendidos que tuvimos, ¿no? Igual sí quise estar con él y tal vez sí decíamos como que no, ya no quiero estar contigo, ya mejor me voy. Pero dentro, o sea, muy, muy al fondo era como que no, o sea, ¿cómo voy a dejar? No, o sea, no. No, sí, es muy profundo también eso, lo que tú dices. Ahora, Maribel, yo sé que ese pasaje del centro también que ha fortalecido tu hogar, pero también cuando, yo me imagino que también dijiste sí, ¿no es cierto? Pero tú dijiste sí analizando las consecuencias que va a venir a futuro o solamente como que sí, para que todos te aplaudan. ¿Qué dices? Bueno, en realidad esa decisión que se toma públicamente conlleva mucho, mucho compromiso, mucha entrega total, ¿no? Le hablo para los jóvenes que aún están solteros. Es una renuncia a uno mismo y una entrega a un sí de nosotros. Se muere el yo y por el nosotros le cambiamos. Y realmente cuando se hace efectivo o se carnaliza este versículo del amor es bondadoso, el amor es paciente, el amor es cuando ya viene la práctica diaria. Nosotros hemos enfrentado en muchas ocasiones crisis económicas, crisis de salud, crisis familiares. Tuvimos la oportunidad de cuidarlos a nuestros dos papás de parte de mi esposo y en una edad muy avanzada y en enfermedad y casi que sin mucho apoyo por los demás familiares. Entonces, eso realmente es un amor ya no teórico, ya no un amor romántico. Cuando tú tienes que pasar días y días en el hospital cuidando a tu suegra, a tu suegro, cuando tienes que alimentarle en la boca a ellos. O sea, yo no solo le veo a mi esposo como parte de mí, él es yo soy él. Entonces yo los vi a mis suegros como a mis padres. Sí, y yo no jamás podía mencionar son tus padres y ve tú o anda tú. No, teníamos que, estaba él, estaba yo, estaba él. Entonces nos unimos y estas cosas, yo veo cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros al fortalecernos en esas circunstancias difíciles y cómo se hace práctico este versículo, el capítulo 13 de Primera de Corintios. Realmente no es un poema solamente eso, no es algo romántico que está en 1 Corintios 3. Es una vivencia diaria, es una vida completa. Eso, José, para mí realmente es el amor y Dios, gracias Señor, que nos ha dado esa oportunidad de tener ese matrimonio y seguir desarrollando y seguir de etapa en etapa, ¿no? Que nos permite madurar, que nos permite ver al Señor en todas esas circunstancias. Que ya se acabó la luna de miel, se acabó el enamoramiento que cuando uno se tiene de recién casados tal vez, pero allí. Sí. Edgar, ¿cómo fue al inicio de que ya en el altar dijeron que sí, luna de miel, a vivir juntos, pero hay una unión de dos mundos distintos? Y tú me vas a entender porque te digo, dos mundos, una unión. Pero a veces esa unión no quiere encajar, como en los Legos, ¿no? Sí, no quiere encajar y toca estar ahí. ¿Fue así tu proceso al inicio? Sí, como decían, bueno, en la pregunta tuya de cuando uno está en el altar,
no piensa nada de lo que va a pasar mañana. Ese sí, pues ya. Incluso en este momento nosotros, como tenemos unos hijos pequeños, Ajá. no sabemos qué va a pasar luego, con quién se va a casar o y esas cosas. Bueno, nosotros no teníamos nada planificado en el sentido de dónde vamos a vivir, en qué vamos a trabajar o cuántos hijos vamos a tener. O luego si tú te enojas, yo voy a callarme. Nada. O sea, en ese momento estábamos como decir, cegados, digamos, en el sentido de que no sabíamos lo que iba a venir. Todo parecía perfecto, todo parecía bonito. Y como tú dices, son dos mundos y hablando como mundo, son culturas diferentes. Culturas me refiero a que cada familia tenía sus costumbres, ¿no? Entonces no iba a cuadrar porque cada uno quiere jalar para su lado. El orgullo de cada uno no te permite encajar lo que tú dices, esos legos, Sí. cómo encajar. Sí, a ver, tú haces esto, yo, sí, no. Entonces cada uno quería hacer prevalecer lo que ha aprendido con sus padres, en su casa, con los amigos, o incluso los temperamentos. Por ejemplo, ella es muy extrovertida, yo soy muy introvertido. Entonces no cuadraba muchas cosas de ella. Quería estar afuera en el parque y yo en la casa. Afuera paseando y tú en la casa. Entonces siempre había esos roces, no cuadraba esos legos que tú dices. Sí. No, entonces uno no piensa cuando dice sí. Voy a decir, después yo de ceder, por eso estoy diciendo, si no solamente es una atracción que todo el ser humano siente, una atracción física. Y eso el mundo lo ha llamado amor. Sí, eso lo dicen, amor. Eso. Cuando tú topas algo muy importante de dos personas distintas en la forma de comportarse, de decir las cosas y todo. Y es verdad, a una de las partes les gusta estar paseando, les gusta que lleguen los feriados porque dice, ya nos vamos de paseo, pero a la otra parte, dice, no, me gusta estar aquí adentro. En tu caso, Joe, ¿eres introvertido o extrovertido? Bueno, en nuestro caso los dos somos muy extrovertidos, yo creo. Y eso es algo que me encanta de mi matrimonio. O sea, si es de salir, vamos. O sea, nosotros no podemos estar quietos, créeme. A veces, bueno, la parte económica sí nos limita y en eso sí Gis tiene esa forma de controlarnos, podría así decir, no, mira, sabes que no gastemos tanto porque esto, el otro. Pero de ahí, si es de salir a comer o si es de salir a pasear o algo, sí, siempre estamos dispuestos, a los dos nos gusta. O sea, bien por este lado, Sacho. No pasaron tanto conflicto ni tanta burocracia como se dice en la actualidad para llegar a un objetivo. Ahora, en este lado de acá, Maribel, ¿quién tiene ese control de las finanzas? No digamos finanzas, del control de decir, no, ¿sabes qué? Necesitamos para esto acá. Porque acá dice que Gis tiene. Acá, en tu caso, Maribel. Sabes que yo tengo un título de financiera, ¿Ya? pero no es mi fuerte. Mi esposo es electrónico, es ingeniero Ajá. electrónico, pero ese es su fuerte. Él es muy organizado, lleva todas las cuentas en orden, hace bien la parte financiera. Entonces, al inicio, te cuento que yo como ya me casé mayorcita, o sea, de 32 años, yo ya me maneja. Bueno, Sigue siendo joven. en el 32. sentido de que lo normal está sobre los 22, 27 ya, pero yo me casé a los 32 y a esa edad yo ya trabajaba y tenía pues mis ahorros y mi forma de gastarme y así, ¿no? Ajá. Cuando me caso, o sea, eso fue un choque brutal para mí. Porque Edgar entonces empezó a controlar los ingresos, los egresos, y él es de aquellos que se planifican, ¿no? A ver, vamos a gastar lo que es y vamos a ahorrar el resto con un objetivo. Entonces yo no pensaba en el futuro, solo en el hoy y quería gastarme todo el sueldo. Y me costó al inicio hasta que yo cedí y dije, Señor, bueno, el fuerte de él es ese, entonces yo voy a ceder en esa parte. Y hasta ahora, gracias a Dios, o sea, nos ha ido bien porque yo sería en esa parte, aunque a pesar de que yo tenga ese título,
pero no es mi fuerte, no es mi fuerte. Y en esa parte doy gracias a Dios que Él es más minucioso de llevar las cuentas y tener el control de este tema. Y pienso yo que hemos sido bendecidos por ese lado al ser un buen mayordomo a mi esposo. Sí, esa es la palabra clave, ser un buen mayordomo. Y en cada pareja siempre hay una persona que va a estar, digamos así, controlando, ¿no? Pero de la mejor manera, no para que se desperdicie, porque también es bíblico eso también, ¿no? Hay que cuidar las cosas que Dios nos bendice. Ahora, Joe, tu hogar, ¿cuál es ese verso? Yo sé que, y también a los que nos están viendo, yo sé que las familias y todas las parejas en el hogar siempre hay un verso preferido que motiva a seguir, que motiva a amar. En tu caso, Joe, con tu pareja, en tu hogar, ¿cuál es ese verso o ese pasaje que te ha impulsado a seguir? Que a pesar de los problemas que están o se va a venir o ya se pasó, te impulsó. Ya. Verás, no creo que mi esposa no me va a dejar mentir. El verso que nosotros más nos ha llevado, o sea, más nos ha gustado decir es que el que está en Lamentaciones 3, 22, 23 me parece que es, donde dice que el Señor, las misericordias del Señor son nuevas cada día, porque nos ama tanto que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Entonces, hasta ahorita yo creo que te he hecho entender que nosotros nos llevamos súper bien y sí, pero hay muchos momentos en los que nosotros como que sí tenemos nuestras discusiones todavía. A veces, no sé si Marisita comparta, pero para mí son cositas tan pequeñas, pero a veces ya se enoja. Entonces, como que sí nos damos cuenta cuando uno de los dos está molesto. Entonces ahí es donde nosotros decimos, mira, si Dios nos ama y la misericordia de Dios es nueva cada día, entonces también. Entonces, ese es el versículo que nos ha llevado así para buenas situaciones, para malas situaciones. La misericordia del Señor es nueva cada día. Eso es lo que siempre nos decimos nosotros. Gis, y es verdad que no quiero generalizar eso, pero tú como mujer, a veces dentro del hogar hay discusiones, Joel lo dijo, y cositas chiquitas o cosas que ya pasaron. Nosotros como hombres ni nos acordamos, pero la mujer está ahí recordando las cosas en plena discusión. No sé si te ha pasado, yo, en plena discusión, sacando las cosas, como que la basura de atrás, como que guardar. En tu caso, o sea, ¿has reflejado esa parte o dicen, no, la basura al basurero y ya no lo saco más de eso? Bueno, no, la verdad. Yo sí, o sea, como ya lo dijo, sí a veces tenemos como nuestras discusiones, pero no es que yo me acuerdo de cosas pasadas, lo que pasó hace una semana o cosas así, para nada en ese aspecto. Tal vez sí soy, o sea, soy la que es un poco más orgullosa. Yo soy más orgullosa, podría decir, de entre los dos. Yo soy más orgullosa y tal vez lo que pasa en ese día, pues yo no le dirijo la palabra hasta que se termine el día y cosas así. Todo un día. Pero no es que me acuerdo, o sea, ay, tú me hiciste la anterior semana esto, no. En ese aspecto no es. O sea, si ya nos pedimos perdón, pues eso ya se quedó ahí y no recordamos. En ese aspecto nos manejamos de esa manera. Yo no. Ahora entiendo yo por qué es. Bueno, nuevas son cada mañana. Pero no es nueva. Y ahora entiendo. Maribel, dentro de tu hogar, ¿cuál es ese verso, ese pasaje que te ha impulsado a pesar de las pruebas? Sabes que creo que cada uno tiene un versículo. Edgar tiene el suyo, yo el mío. El Señor ha sido tan bueno de darnos como un pasaje bíblico en cada etapa de nuestras vidas. Si ha habido crisis, ha llegado en el momento preciso una palabra de Dios. Pero hay un versículo que a mí me tocó en mi corazón, lo más profundo desde muy joven. Entonces, eso ha evitado bastante que yo sea una persona rencorosa, de manera general, no solo en el matrimonio, en todo sentido. No guardo yo las cosas de pronto malas o negativas, porque tengo un versículo grabado en mi mente. Te comparto, José. Yeah. Dice Mateo 6:14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho Dios, su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes.
¿A qué lleva esto? Es, por ejemplo, nos enojamos en el día a algo, pero yo traigo a memoria esto. Entonces yo digo, si yo no lo perdono, papá Dios tampoco me va a perdonar. Y si viene Jesús esta noche, entonces yo es como que digo, no, por esto me voy a quedar. Pienso yo, no, bueno, esto es otro tema, pero es cuando Jesús lo dijo después del Padre Nuestro que está en Mateo 6, entonces es un principio en mi corazón que existe eso del perdón, el perdón. Entonces es uno de los versículos que lo practico mucho para evitar tener algo negativo, ¿no? En mi corazón, con cualquier persona y más con mi esposo. Un tema profundo también que es el perdón. Edgar, ¿quién perdona en tu hogar? ¿Quién es el que dice, se acerca y dice, ¿sabes qué? Te perdono. O perdóname. Bueno, creo que los dos lo hacemos, pero Los dos se chocan para como perdonarse. que alternando. Se pelean para y ahí mismo se pelean para. Sí, o sea, ella me pide perdón, ya que yo no le pido perdón. Pero yo ya le pido perdón y ella vea que no me pide perdón. Entonces, ha sido como que nos alternamos, como te decía. Entonces, sí, eso. Ya, Y en dos. cuanto a, yo sé que tú también manejas, que tienes un verso que te ha sabido, ¿no? Ayudar para superar estos problemas y dificultades. Compártenos cuál es ese. Verás que cuando estamos en una situación de discusión o alguna situación de crisis o alguna cosa, yo digo, ¿y qué pasa? Y yo sé que ese versículo de Romanos 8:28 dice, todas las cosas me ayudan a bien. Digo, pero ¿esto qué me va a ayudar? ¿A qué me va a ayudar? Yo pienso, pero la segunda parte del versículo dice, para los que están en el Señor. Y yo sé que en el contexto de ese versículo también estaban pasando situaciones difíciles en esa época de Romanos, ¿no? Pero para nosotros hoy, también, como nos ha dicho, estamos ahí extendiendo el reino en el hogar. Entonces, yo lo que pienso es, a ver, si estoy bien o no con el Señor, para que me diga eso. Porque dice, todas las cosas me ayudan a bien. Porque si estoy bien con el Señor, esto que me está pasando me va a ayudar a tener más paciencia, tal vez. O a ser más bondadoso. O a apagar mi ego. Porque todas las cosas. Entonces, mi preocupación ahí siempre es analizar si es que estoy bien con el Señor. Porque sé que si estoy bien con el Señor, pues me va a ayudar a esto que me está pasando. A mí personalmente. Y obviamente como matrimonio, porque cada uno damos una relación con el Señor y aportamos, ¿no? Al matrimonio. Entonces esa es mi preocupación. Porque si no estoy bien con el Señor, entonces puede ser una prueba del enemigo o puede ser una consecuencia de mí mismo. No me está ayudando de parte de Dios. Eso ha sido mi versículo que siempre recuerdo. Y justamente ayer decía a alguien, le animaba con ese versículo. Digo, todas estas cosas que te está pasando te va a ayudar, pero tienes que estar bien con el Señor para que pienses que te está ayudando, porque de lo contrario no estás bien con el Señor, no aplica ese versículo. Entonces por eso es un versículo en estos últimos tiempos. Tal vez luego sea otro así. Sí. Sí. O sea, Joel, en tu hogar, ¿también se pelean por perdonarse? Bueno, ya lo dijo Gis, ella es un poquito más orgullosa en ese aspecto. No sé si han visto ese meme que dice, le pedí a Dios, le pedí una mujer perfecta. Me ha dado una muy perfecta, nunca se equivoca. Entonces, no, o sea, yo tal vez como recomendación, así a mí igual me recomendaron, me dijeron, aprende a perder.
¿Quieres tener un matrimonio feliz? Aprende a perder. Hazla feliz. Ya. Entonces, pero no tanto así, ¿no? A veces nos damos cuenta en el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos, digamos, en un contexto donde tal vez yo tengo a veces como, digamos, más la culpa, pues soy yo el que le pide perdón. Y Gis también, cuando ya sabe que ella se equivocó o algo, bueno, ya sabes que ya no estamos enojados. Pero a veces lo que sí me molesta y algo que tenemos que trabajar los dos, como ya dijo, a veces ella se enoja y quiere mantener el enojo todo el día. Entonces, yo le he dicho, no, o sea, yo soy como más quisquilloso, no, es que Cuando ya, pasa el día, dices, yo le digo, no, pero es que ya, entonces, bueno, pero hemos aprendido a sobrellevar esto, o sea, ya sabemos que el uno está molesto, o sea, le damos su espacio, pero sabemos que todavía tenemos ese amor, entonces podemos conversar, hablar, pero poco a poco se nos va el enojo, perdón. No sé si Gis concuerdas. Bueno, como ya lo dijo, sí, soy un poquito más orgullosa, pero he estado trabajando bastante y ya no soy tanto, la verdad. Porque bueno, antes sí era como que yo esperaba que él me venga y me pida perdón, pero luego decía, no, o sea, también le contaba así algunas cosas a mi mami, ¿no? Y mi mami me aconsejaba como toda buena madre, me aconsejaba y me decía, no, mi hija, no tienes que ser así, cambia, trata de cambiar y de moldear ese corazón. Entonces, en este tiempo también he aprendido, ¿no? Porque como todo ser humano nos equivocamos y pues en ciertas ocasiones me he equivocado y también le he aprendido a pedir perdón a mi esposo, aunque sí me ha costado bastante. Me costaba bastante al principio, ahora ya no. Ahora a veces nuestras pedidas de perdón son, o sea, son más lindas, se podría decir, porque lo que también me decía mi mami, no te vayas enojada a la cama con tu esposo, no se duerman enojados y cosas así. Porque tú sabes que cuando estás en la cama, o sea, tampoco es que siempre va a haber ese contacto de tocarse las piernas o lo que sea, ¿no? Entonces, no, o sea, y como te decía, nuestras pedidas de perdón ya son más, bueno, yo Más no, son más románticas. románticas, es como que ya está en la cama, yo le abrazo, digo, ya, no estés enojado. Ahora, así. entonces ahora entiendo por qué yo digo que sea de noche, que sea. O sea, y eso, entonces, eso. Y No, también él me ha ayudado bastante, él, como te dije, ha sido como esa guía también para mí. Yo eso también sí recalco mucho, tal vez la educación que le impartieron sus padres, mis suegros, ha sido de gran bendición para mí, porque yo ha sido también como un papá para mí, porque yo, bueno, yo no crecí con mi papá desde los 7 años, o sea, yo no supe qué es tener esa figura paterna. Entonces él en ese aspecto también me entendía mucho porque yo a él le contaba todo, ¿no? Entonces él como que me entendía eso y ha sido de gran ayuda. Él me decía no. Entonces eso podría compartirte, José. Qué romántico y qué bonito, ¿no? Es que eso del perdón es fundamental para el hogar. Porque es como una chispa que enciende un fuego y continúa el fuego. Porque si nos imaginamos si no hubiese perdón, ¿cómo estarían, no? Las parejas que nosotros conocemos a Dios. Entonces, lo principal es que Dios nos impulsa a pedir perdón. Han tenido que elegir amar en medio de una crisis. Por supuesto, sí, sí. Como te adelantaba hace rato, José, fue fuerte cuando mi suegro estaba en un hospital, tuvo una cirugía en el cráneo y mi suegra igual, en otro hospital, igual otra cirugía. Y mi esposo estaba como casi solo, ¿no? A nivel de pronto de más familiares que le puedan cubrir. Y yo estaba con mi hijo que de unos 6 meses, 7 meses. Y fue fuerte. Teníamos que dejarlo encargado a mi pequeño y él iba donde su padre y yo donde su mamá.
Entonces, y pasar la noche en un hospital, quedarse allí, o sea, es fuerte porque no hay confort, no, y hay muchas emociones o sentimientos. O cuando los doctores vienen y por qué no la cuidó a ella y uno dice, bueno, es mi suegra y no vivía conmigo, ¿no? Para mí ese es el amor, ese es cuando Dios nos da, que cuando dice la palabra, llevar la carga los unos sobre los otros. Y eso ha sido. Edgar, en ese momento de crisis, ¿qué te recuerda eso? ¿Como un proceso que te estaba Dios formando a ti? ¿O decías, ¿qué he hecho mal para merecer eso? ¿Qué te venía a tu mente? ¿Recuerdas de eso? Bueno, en ese momento solamente velar por el bienestar del familiar. Pero en nuestro matrimonio, o sea, ahí ya no había pues esos momentos de romance o esas cosas que uno cuando se es enamorado, uno no piensa en eso, ¿no? De que va a haber estas situaciones de las crisis que, en este caso de salud, de nuestros padres. Y, o sea, en ese momento no pensé nada. Luego uno analiza y dice, bueno, es un momento para fortalecer como matrimonio, porque, como dice ella, en esos momentos uno pasa a sentir que las cosas o los familiares de la pareja también es mío. Sí, porque es fácil decir, bueno, son tus padres y ya mira cómo te arreglas con tus hermanos o con tus familiares. No sé cómo te arreglas, y cuando ya estés sano y cuando ya estés bien, vendrás donde mí, podría decir, no, pero no. Entonces es un proceso que inconscientemente para nosotros nos estaba fortaleciendo porque teníamos que apoyarnos en esa situación difícil. Apoyarnos es la palabra. Apoyar en ese sentido de tal vez, no sé, pues de fácil, como te digo otra vez, decir, búscate un ayudante o busca a alguien que cuide ahí a tus padres, a tu madre. Y entonces, ver la entrega, uno ve, ¿no? Cómo se hace parte de uno en esas situaciones. Se hace parte de uno. Eso. Joe, a la misma pregunta. ¿O todavía no pasa ninguna crisis? También puede ser esta, ¿no? ¿Cierto? Porque, están jóvenes. Sí, porque están jóvenes. No es que la crisis llega, ya me casé y llega la crisis. No, eso es de acuerdo como Dios tiene un plan. O sea, por eso. Bueno, yo le doy gracias a mi Dios, todavía no tenemos una crisis como tal. No sé, yo como vivo por gracia, gracias mi Dios, que no, ni a veces ni en el dinero no nos hemos sentido afectados. O sea, mi Dios nos ha dado todo. Él ha sido muy bueno, muy bondadoso con nosotros, no nos ha faltado un plato de comida. Una vez conversando, hemos dicho mejor, o sea, creo que nos hemos gastado el dinero que costaba un carro solo en comida, ¿no? Pues estamos gorditos los dos. Entonces, igual, gracias al Señor, José, no hemos tenido todavía ese tiempo de crisis, pero sí le doy gracias al Señor. Tal vez, como te digo, en esos primeros meses en los que nosotros no nos comprendíamos, ahí sí te podría decir que no nos comprendíamos, pero sin embargo el Señor puso en mi corazón de no dejar mi familia. O sea, yo sé que mi esposa tal vez ahora la veo de otra forma, no era como al principio, como todo color de rosas, pero no voy a dejar mi familia, voy a amarla a ella primero y a mi hija y a Dios también. O sea, Dios primero y después mi familia. Y me llené de eso y hasta ahorita continuamos. Hemos aprendido a superar todas esas cosas de los primeros meses y créeme que de ahí para adelante ha sido algo muy lindo para mí. Hay compañeros en la universidad que, bueno, conocen mi vida y he tenido esa confianza de contarles y me preguntan, me dicen, ¿cómo es estar casado? Me saben decir. Dice, tú ya llegas a tu casa, la comida debe estar lista, las cosas ya han de estar organizaditas, todo lindo de ser, ¿no es cierto? Y, ¿Tú qué dices? y yo les digo, sí, muchachos. Les animo a Dios.
O sea, es que desde mi contexto sí, verás. Yo siempre les he dicho que para mí yo soy muy feliz de estando casado, porque verás, te cuento que yo, o sea, soy hijo único y Gis también es hija única. Aunque yo crecí con mis ñaños, yo les digo a mis ñaños Javi, Francita y Giovanni, yo crecí con ellos, pero soy hijo único. Yo no sentí esa necesidad de tener más hermanos porque yo crecí con ellos y ellos suplantaban eso de tener hermanos. Entonces yo no me sentí, pero ya cuando se fueron casando, primero se casó Jova, después se casó Francita, ya me sentí un poco más solo. Entonces ya cuando estuve con Gis y ahora que estoy casado con Gis, créeme, mis padres también eran muy controladores, me decían, no, no tienes que salir, o si es que sales a tal hora quiero que estés en la casa. Y ahora con Gis, vamos al cine, a veces nos vamos 10 de la noche para estar 12 de la noche en casa. Entonces yo me siento feliz estando con ella porque ella comparte mis aventuras, tal vez podría decirlo así, ella comparte mi forma de vivir y pues para mí es algo feliz, me siento feliz de estar casado. Gis, todavía no pasan pruebas ni crisis así tan profundas, tan fuertes, pero va a venir, va a venir. Y para lo cual, pues, digamos, nuestro deber es siempre confiar en Dios. Y dentro del hogar, ¿cómo hablan de la palabra de Dios? ¿Quién es el que impulsa? ¿Quién es el que dice, mira, oremos? Mira, quiero decirte este pasaje. O mira, me viene a la mente, ¿y por qué no leemos esto? ¿Quién es el que impulsa en eso? Bueno, en ese aspecto, cuando estamos así o cuando queremos, es mi esposo. Él me sabe decir, a veces nos sabemos poner a conversar, ¿no? A llorar, a orar juntos. Él es el que dice, levantémonos, oremos, lo hacemos de esa manera. Yo en ese aspecto podría recalcar que Joycita, en ese aspecto, él me ha ayudado bastante y sabe bastante también. Él siempre trata de impartir eso y yo, como ya lo recalqué hace rato, yo creo que le agradezco mucho nuevamente a mis suegros, a mi suegra. Ella ha sido una base muy, muy importante en la palabra de Dios. Créeme que mi suegra siempre está constantemente, pero oren, nos manda versículos, me dice, mira, a mi hija, a mí, a Joy. Entonces yo creo que por eso él es el que me ha ayudado mucho en eso, porque como yo ya te dije, yo no crecí como mucho con mis papás, entonces tal vez en ese aspecto no formaron eso en mí desde pequeña. O sea, sí íbamos a la iglesia, o sea, sí iba a la iglesia y todo, pero como mi suegra me cuenta, me contaba, me decía el Joy, siempre el Joy esto, o sea, el Joy me contaba que incluso una vez de niño predicó, y es verdad, o sea, él sabe bastante, y entonces él ha sido el que me ha ayudado mucho a mí en ese aspecto. Maribel, ahora entrando ya al contexto ya de un hogar, vienen los niños, ¿sí? ¿Cómo fue ese cambio dentro del hogar? Porque una cosa es vivir solamente los dos, ¿sí? Y otra cosa es cuando ya viene un niño o viene otra niña, ya son dos, ya somos cuatro. ¿Cómo manejaron eso? ¿Cómo manejaron esa situación? Y en la actualidad, ¿cómo están, o sea, llevando ese proceso? Porque los niños siguen creciendo y hay muchos cambios. ¿Cómo pasan eso? Te cuento que en nuestro caso fue un poco distinto a lo común que generalmente se planifica, ¿no? Para tener hijos. En mi caso fue que nos casamos. Bueno, primero hubo un antecedente. Cuando yo estaba en los 30 años, yo entré a quirófano por una miomectomía. Es como un tumor maligno en mi vientre. Y cuando me ingresaron, antes de ingresarme fui con 5 o 6 especialistas y todos me dieron el mismo diagnóstico. Ese tumor tenía que extraerse con el útero cuando tenía 30 años y yo estaba soltera aún.
Entonces yo decía, Señor, o sea, estoy soltera, no tengo hijos, ¿cómo me vas a quitar el útero, no? No obstante, yo dije, Señor, hágase tu voluntad. Lo que tú digas está bien, está bien. Entré al quirófano y Dios fue bueno. Pudieron extraerme el tumor y me dejaron el útero. Así es que desde ese entonces ya quedó ahí un precedente clínico en mi cuerpo. De tal forma que cuando me caso, primero pasaron 2-3 años que no venía el bebé. Yo oraba mucho por un bebé. Le lloraba al Señor por un bebé igual, Edgar. Y era muy fuerte este deseo de tener y no venía. Hasta que aquí en confianza les digo, uno de los ginecólogos me dijo, vea señora, usted aún está joven y sí va a poder tener hijos, pero relájese y disfrute. Eso me dijo. Creo que estaba tan estresada y no me embarazaba. Y bueno, yo dije, ya Señor, voy a confiar en ti, voy a olvidarme del bebé. Y voy a disfrutar. Y voy a estar al 100 con mi esposo, porque era pensando, me embarazaré, no me embarazaré. Bueno, gracias a Dios me permitió embarazarme y vinieron los dos casi que con una diferencia de 1 año y medio. Daniel nació, estaba de 8 meses y llegó ya Belén, estaba en mi vientre de 1 mes. Entonces fue seguiditos. Mi embarazo fue súper de alto riesgo, muchas semanas y hasta meses creo tuve que estar yo en cama y en clínica porque si es que me paraba se me venía el bebé prematuro. Entonces fueron muy deseados. Gracias doy al Señor por esa bendición. Y claro, pues viene los pañales, vienen las malas noches, viene el cambio entre los esposos, ya no estábamos solo los dositos y hasta ahora no es una lucha constante en la atención a ellos, lo que se requieren. Y yo digo que ellos me están formando a mí, porque sí se requiere de mucha paciencia, de mucha entrega. Yo me encomiendo cada vez, Señor. A veces no quieren escuchar mis pequeños y yo digo, ¿por qué? Me doy cuenta que no estoy tan ahí con la palabra, porque la palabra es la que transforma, no es con nuestras fuerzas. Entonces, igual cuando estoy que ya pierdo la paciencia, digo, Señor, ayúdame, no quiero lastimar el corazón de mi hijo, no quiero hacer esto. Y es un proceso, creo que más que para ellos es para mí, la formación que Dios está haciendo conmigo a través de ellos y son una bendición. Sí, son una bendición, eso sí. Edgar, ahora tus niños ya están tus niños están en el hogar después de que ya el médico dijo que disfrutaron y después ya llegan tus niños al hogar. Muchos cambios. ¿Qué sentiste en esa parte cuando ya llega y el bebé está en la mitad, donde tú debías de estar al lado de tu esposa, ahora está el bebé ahí y tú al otro costado? ¿Qué sentías de ahí, a más de la felicidad? Y no se te venía a la cabeza de que como alguien está aquí ocupando mi lugar? Bueno, no sentía desplazado en ese momento. Luego ya uno se da cuenta. Ese momento de que nace estaba más feliz y quería que todo el mundo sepa. Y me acuerdo que le llamaba a todos mis familiares que ya nació nuestro primer hijo y estaba contento, pero no estaba consciente de que me iba a desplazar. Porque cuando ya nace ya se transforma nuestra atención solo en ellos. Ya nosotros desaparecemos en la atención y está concentrado en ellos. Todo siempre y hasta ahora, o sea, creo que está nuestra atención más que en ellos que en nosotros mismos. Entonces también creo que, bueno, la exageración también nos ha enseñado que eso es malo. Debemos también dar prioridades, ¿no? Como pareja. Pero sí cambia. O sea, los hijos son la atención. Joe, con tu niña, dentro de tu hogar, ¿quién es el que corrige? Te podría decir que yo soy el que
le instruye más, le corrige en el sentido de castigarle, digamos, o sea, con medida, ¿no? La exageración, sino como la palabra de Dios misma nos dice, la palabra de Dios nos dice, el que ama a sus hijos, pues los exhorta, más el que odia, o sea, más el que no hace eso, los odia, dice la palabra de Dios. Entonces, yo le impongo más a Tailí el sentido del castigo y con su mamá no es tanto. Pero aún así verás que yo soy el castigo. Yo le hemos preguntado a quién quieres más, le sabemos preguntar. Y su respuesta genuina, no es del corazón de ella, dice a mi papá le quiero más. Entonces, yo siento que es también porque después del castigo, yo siempre me siento mal, no sé por qué me siento mal. Dijo que pasen unos 5 minutitos, la veo a ella triste, a veces sollozando, así cuando ya está. Le tuve que castigar y le pido perdón, le digo, hija, perdóname por haberte castigado y le explico, o sea, antes de castigarle, primero le digo por qué le castigo y después de castigarle le pido perdón y le digo que por favor que se porte mejor o digamos que hay travesuras o cosas así que ella haya hecho que eso no puede hacer porque pueden pasar consecuencias. Entonces, como te digo, es muy importante eso para que ella no crezca con eso de que mi papá es el que me pegaba, mi papá es el que no, sino que es por amor. Maribel, ¿tú le castigas a tus niños o es Edgar quien los castiga? Los dos. Los dos. Los dos se ponen de acuerdo y los castigan los dos. No, la mayoría de veces soy yo, pero también es Edgar, también sí pone freno y igual nosotros hablamos con ellos, conversamos con ellos y cuando mismo merecen la vara sí se les da. Y igual después el abrazo, el beso y eso pienso que es una forma en que nos tenemos que formar, el ser humano es así, ¿no? Como que hay muchas maneras también de llamar su atención, ¿no? De cada uno, pero la vara tampoco está libre de nuestra casa, está allí también. Ahora, como hablando de este tema como consejo a los que nos están viendo, a las parejas que nos están viendo, o a solteros que se van a casar, o señoritas que piensan casar, ¿qué consejo le darías? O sea, ¿cómo castigar a un niño? O sea, ¿cómo corregir? No es castigar mejor. ¿Cómo corregir a un niño cuando está portándose mal? Hay una forma que tiene un efecto súper grande que es con el amor. Cuando tú o yo lo hago con iras, con enojo, es solo desfogar y tal vez eso se convierte hasta en pecado. Y a uno le da cargo de conciencia y tiene que pedir perdón. Pero cuando uno se lo hace desde el amor, hay alguna ocasión, recuerdo con mi Danielito, sí, primero conversamos hasta creo que se me fueron las lágrimas y tenía que dar. Pero es una mentira, a veces hay ahorita esta filosofía de la crianza respetuosa, donde nos dicen que tenemos que tratarle a los niños como un adulto y tú a un adulto no le golpeas, no le pegas, no le castigas. Eso es una filosofía, pero va en contra de la Biblia. La Biblia dice que quien ama a su hijo lo corrige, lo castiga. Entonces, no hacemos énfasis en el castigo, no, sino es que en la corrección, bien dijiste, en la corrección y desde el amor. Si no está el amor, es por gusto eso. Es por gusto y caemos en pecado. Y si dejamos también pasar todo y no se corrige, le hacemos un mal. Y más adelante cosecharemos lo mismo, el mal. Nosotros mismos, no solo ellos mismos, sino también nosotros. Nos harán llorar. Joe, para los que nos están viendo, ¿cuál sería ese consejo, cómo corregir a sus hijos? Yo comparto lo que dice Marisita y miren, ahora se han dado muchas, como dice Marisita, muchas filosofías donde promueven los derechos de los niños, pero yo siento que a veces darles mucha libertad es guiarlos también al libertinaje y es por eso que ahora siento que la sociedad, tal vez ahorita los jóvenes de ahora ya tienen mucho libertinaje, los jóvenes que no conocen a Dios.
y tú te das cuenta de cómo estamos creciendo y cómo ahora está la sociedad, está más perturbada. Yo siento tal vez que en mi niñez no era tan así. Ahora tú no puedes dejarle a un niño solo porque puede pasar algo. Entre niños mismos ya están más, tienen más conocimiento, tienen más acceso a la información, a la tecnología, y es ahí donde nosotros como padres debemos saber guiar. O sea, la palabra de Dios es clara, o sea, la palabra de Dios te dice, si tú amas a tu hijo, exhórtalo, repréndelo. Y necesita tu hijo también entender lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces uno entiende, lastimosamente uno entiende las cosas que están mal a la mala. O sea, no siempre entiendes a la buena, mira, ya pasó eso, pero bueno, no pasa nada, la próxima no me voy a equivocar. No es así. O sea, los niños y nosotros también como grandes a veces entendemos las cosas a la mala, pero hay que saber tener una medida para castigar. O sea, no podemos castigar así, tal cual como dice Maricita, o sea, con iras y darle ahí ese momento. Y no, o sea, siempre es con amor, porque uno a los hijos los mira con amor. Yo le miro a mi hija y la miro con amor, yo quiero que ella sea mejor que uno, saben decir. Entonces yo quiero que ella sea, que me recuerde, que me ame, y no puedo simplemente coger y hacer lo que yo quiera con ella, sino que ella también, como es una niña, tiene que entender que tiene un padre que la ama y que hizo lo que hizo, tal vez tuvo que castigarle, pero por amor. Por amor. Y todo se hace eso por amor, ¿no? Ese es el tema principal de por amor. Ahora, entre las dos parejas, la pregunta es para las dos parejas. ¿Quién de los, o sea, en este caso, Maribel, quién de los dos es amoroso, que demuestra su amor así en palabras? Bueno, dice: mi amor, pásame por favor el té. Mi amor, por favor, dame esa parte de acá. En mi vida, por favor, ¿quieres pasarme esto? ¿Quién es de aquí? A ver, Maribel. Yo creo que ninguno. Un poco soy yo. Ya. Un poco. Mi esposo no mucho. No es tanto de expresar ese amor romántico, ese amor detallista, no. Él es más tiene ese lenguaje del servicio. Él hace todo. Me ve por último dormir y me deja allí. Pero ese es su lenguaje, es el servicio. Entonces, si es que hablas un poco de quién es más romántico en casa, un poco soy yo. No tampoco siempre o al 100%. No, de vez en cuando. Mi esposo a veces sí, pero un poquito más soy yo. Uh-huh. Edgar, ¿por qué no eres tan... ¿Por qué no eres tan romántico? Ya voy a hacer. No, después es que de este podcast. Es que hay un motivo, o sea, dime, o sea, ¿por qué? O sea, que dice Maribel, dice que es tu forma de ser, pero tú, ¿qué dices? Bueno, cuando éramos novios y todo, es como que en la conclusión que yo he llegado es como que es una atracción, eso es lo que le llaman romance y todo eso. Igual ahora existe ya otro tipo de atracción, digamos, ya no estar ahí conquistándola así, sino una forma de que ha madurado, digamos, la relación. Pero a veces también sí es un poco peligroso, digamos, que suponer que ya está conquistado y no hay nada más que hacer. Entonces creo que sí, o sea, de corregir esas situaciones, ¿no? De que el Señor nos esté corrigiendo cada vez para ser también como humanos que somos, ¿no? De esta parte del amor que debemos trabajar. Sí. Tarea. Entonces, sí, tarea. Para... Joe, ¿quién es más romántico? ¿Quién es que se expresa? Dice: mi vida, por favor, ¿me puedes abrir la puerta? O mi vida, por favor, ¿puedes traerme el desayuno? ¿Quién? Bueno, en nuestro caso, los dos somos así. Los dos somos románticos. En ese caso nos tratamos de amor, o a veces nos ponemos apodos pero bonitos, ¿no? Gordito, gordita, gordura, ven para acá, hazme esto, por favor. Amor, o sea,
los dos nos tratamos bien bonito, o sea, somos muy, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo es la palabra? Se me está yendo. No es la cara. Bueno, somos muy románticos los dos. Ajá, digamos, si es para cualquier cosa, amor, por favor, esto o lo otro, o siempre estamos en contacto, amor, o sea, no es como que Gis o Joe haz esto, ¿no? Amor, por favor. Sí, ojo que hay una diferencia en los 6 años de matrimonio y Dios me da 11, salud y vida. igual, ¿no? En los 11 estaré preguntando lo mismo. A ver, sí, No, yo creo que es algo innato eso, Sí. porque nosotros nunca lo fuimos. Ah, no, nunca, no, desde el inicio, no. O sea, sí nos llama, yo le llamo Edguitar, él me dice mami a veces o mi amor, sí, pero no ese romanticismo no está todo el tiempo. Sí, esa es la verdad. Ujú. Ahora, qué pena que estamos llegando a la parte final, pero me gustaría seguir conversando, pero estamos llegando a la parte final. Tengo una pregunta para las dos parejas. Si pudieras dar un consejo a parejas jóvenes, ¿cuál sería? ¿Quién empieza? Edgar, ¿tú quieres empezar? Empiezo yo porque Sí, a ver, nosotros somos la parte más, como quien podría decirlo, Más romántica. más Sí. joven, más juvenil, una visión más, sin menos madurez tal vez, Ajá. y Edguitar y Maricita que ya tienen su madurez ya más establecida. Bueno, yo desde mi punto de vista, a los jóvenes que puedan escuchar, puedan ver esta conversación, este podcast, o sea, yo les diría que el primer consejo que les puedo dar, o sea, si no está Dios en su relación, no es por ahí. No es por ahí. Uno en esta vida actualmente, como está, como yo lo dije anteriormente, la situación de la juventud de ahora está más perturbada. Y si uno, como cristiano, conoce la palabra de Dios y quiere estar con una persona que no conoce la palabra de Dios, va a ser muy difícil. Es estar en yugo desigual. Uno tiene que saber con la persona con la que quiere estar y compartir el resto de su vida. Es muy importante saber elegir eso, porque las emociones que uno tiene al principio de yo quiero estar con ella, tal vez porque me gusta mucho, porque es la más linda o porque es el más lindo, el tiempo va a ir cambiando esa perspectiva. O sea, las personas no nos vamos a quedar con esa belleza hasta el final de nuestra vida. El tiempo va a ir cambiando esa perspectiva, pero más sin embargo se queda lo que esa persona es por dentro. O sea, si tiene a Dios en su corazón, esa persona va a ser una ayuda, va a ser un complemento. Y si no tiene a Dios en su corazón, lastimosamente hemos vivido tal vez eso más con la familia de mi esposa, que si no está Dios en el corazón, o sea, simplemente a veces los hogares se destruyen o los jóvenes, digamos, sufren las chicas sufren por personas adultas o por los chicos así, porque no están con Dios y no saben dónde están, qué hacen, si tal vez el día de mañana van a seguir juntos o no. Entonces, por eso es muy importante saber escoger, muy importante. Y después ya cuando tú ya hayas escogido y sepas que esa es la persona correcta para ti, pues siempre lo fundamental va a ser Dios en el centro. Dios en el centro, que cualquier cosa que vayan a hacer sea siempre con la voluntad de Dios, que sea siempre bajo la consulta a Dios, decir Dios si me conviene, no puedo hacer esto, sí puedo hacer esto, y pues saber que cuando uno ya se casa, ya no vuelve a ser soltero nunca más. O sea, A toda la vida. los amigos que eran antes su prioridad, tal vez las personas que eran antes su prioridad, ya no. Ahora tu prioridad es tu esposa, tu familia, la familia que vayas a conformar, y ya no puedes andar por la vida pensando que no estás casado. O sea, tienes que tener más responsabilidad en tus decisiones, en tus actos, porque ahora ya no compartes solo para ti, sino para tu esposa, y las cosas que tú hagas pueden afectarle a tu esposa y a tu familia. Entonces,
la recomendación principal es Dios en el centro. Esa es mi recomendación. Gis, tú como con la perspectiva de mujer, ¿qué le dirías a la señorita? Pues primero yo les diría a las señoritas que se guarden, porque que no se salten etapas, ¿sabes? Esto es muy importante porque cuando uno está en la adolescencia, pues uno quiere experimentar las cosas de una manera abrupta, entonces ahí es donde se chocan, ¿no? Entonces lo que yo les podría decir es que no se salten etapas, que se encomienden mucho en el Señor, que oren mucho por una pareja, porque en realidad conseguir un buen esposo, un buen hombre, en estos últimos tiempos es muy difícil por el mismo hecho de que, como ya lo habían mencionado, el acceso a la tecnología o tal vez las nuevas mentalidades o las nuevas generaciones piensan que ahora las cosas son diferentes, ¿no? O sea, como que son muy liberales, entonces no es de esa manera, entonces no se salten etapas, señoritas, realicen sus sueños primero en Dios, prepárense profesionalmente, todo va a venir por añadidura, en el Señor todo viene por añadidura, no lo hagamos a nuestra manera, o sea, humanamente no, o sea, siempre es con Dios. Y eso es mi recomendación, encomiéndense en Dios, pidan a Dios, oren por un buen esposo, por una buena esposa, por alguien que llegue a complementar sus vidas y que llegue a sumar a sus vidas, porque el matrimonio, eso sí, hay que dejar muy en claro, el matrimonio es para toda la vida, no es solo para un ratito, es hasta, como nos dijo el pastor, no hasta que la muerte los separe. Es de esa manera, es para toda la vida, no es para un ratito, para 5 años, no, o sea, es para toda la vida y tienes que conocer bien a esa persona. Qué profundo y qué sentimental me puse yo. Y para demostrar ese amor que ustedes tienen, y ustedes dicen que son muy románticos. A ver, hagamos la prueba aquí, a ver. Hagamos la prueba aquí, a ver. Hagamos la prueba, a ver. A ver. Digamos que estamos en una situación, están entrando a casa, para ir cerrando esta pantalla con ustedes, están entrando a casa y encuentran la habitación desordenada. No, es que es en todo, sí, no, es que el romántico tiene que ser en todo tiempo, o sea, ya, entonces encuentra la casa esa desordenada y de pronto tus llaves se ha quedado en el trabajo. ¿Cómo le pedirías las llaves para acceder a esa habitación? A ver. En ese aspecto, sí quiero ser bien realista. Verás, te cuento que mi esposa hace 1 año y medio ingresó a estudiar la parte de educación inicial. Entonces, como estudia educación inicial, hace muchos proyectos, hace muchas manualidades. Y es difícil, o sea, a veces estando con nuestra hija, mis ocupaciones también, y a veces nuestra salita no es muy grande, y a veces quedan sus cositas ahí desorganizadas. Y hay veces que ya entro y ya veo la casa desorganizada y ya se ha vuelto como, no quiero decirlo así como una costumbre, pero es ya normal ver un poquito desorganizado. Entonces, el taller de mi esposa es mi casa ahora. Entonces, sí, a veces hemos visto de esa forma, pero si es que, digamos, pasa lo que tú dices, esta situación, ¿no? Y sí nos ha pasado, ¿no? Entonces, digamos que yo necesitaba algo y ya estoy en camino a la universidad o algo y yo le digo, Gis, amor, por favor, mándame. Y, pero ¿por qué te olvidas? ¿Y ahora cómo hacemos? Ya listo, yo te mando por InDriver o lo que sea, pero solucionamos. O sea, siempre es con amor. Y le digo, mi amor, por favor, ayúdame o algo, tráeme, necesito. Entonces, ella si tiene tiempo y puede, me facilita ella misma, pero si no puede, lo hace mediante un servicio de driver o Uber, lo que sea. Para cerrar este capítulo con ustedes, Gis, palabras hermosas. Yo, tu esposo,
y pacten con un beso. Es profundo, es profundo. El amor se demuestra en todo tiempo. Sí, yo creo que cuando, entre comillas, estaban enamorados, ahí es cuando, ay, no, pero ya casados es distinto, o sea, casado ya es distinto, entonces, por favor. Primeramente, amor, quiero decirte que le agradezco mucho a Dios primero, ¿no? Porque yo sé que Él nos unió con un propósito a los dos y muchas veces te lo he dicho. Te agradezco mucho por ser muy bueno conmigo, por estar conmigo. Quiero que sepas que te amo, que me siento muy orgullosa de ti porque todo lo que has hecho yo sé que ha sido porque nos amas mucho, tanto a mí como a Tayli. Te agradezco por los actos de servicio que has tenido con nosotros, por ser muy paciente, y quiero decirte que eres un hombre extraordinario. Gracias por esa confianza que tú me has brindado a mí. Te amo mucho y con la ayuda de Dios seguiremos caminando en este camino, ¿no? que es la vida, y quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que ya mismo cumplimos 7 años de casados, pero 10 años desde que nos estamos conociendo. Y desde el día 1, desde que me pidió que seamos novios, me pidió en un parque así con globos, así en un parque, me dijo, ¿quieres ser mi novia? Así yo, sí, entonces él hasta el momento de ahora ha sido así. Te amo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es el amor cuando Dios está en el centro de la pareja. Y es comprobado eso. ¿Sí? Ahora, me voy por este lado, porque por este lado tengo otra pregunta. No es la misma pregunta, sí que no, estaban ensayando lo que digo, no es la misma pregunta, es otra pregunta. Aquí están, a ver. ¿Qué palabra de bendición quisiera dejar hoy para quienes nos escuchan? Bueno, desde mi experiencia, hablando un poco de esto del matrimonio, del noviazgo, yo solo quisiera mencionar que los planes, los tiempos de Dios son perfectos. Hubo un momento en cuando nos separamos los dos, pensábamos que ya renunciamos al amor de nuestras vidas y nunca más íbamos a volver a unirnos. Y lo hicimos basados a los principios de la obediencia a los padres, de honrar a los padres, porque nuestros padres no estaban de acuerdo. Entonces, yo lo que quiero resaltar es que cuando uno apuesta por aquellos principios bíblicos, uno no lanza una palabra al aire. No, realmente está poniendo una semilla en el piso que en un momento va a haber un árbol, va a haber un fruto que cosechar. Y eso, yo digo que el Señor nos guardó todo ese tiempo que no estuvimos juntos, no sabíamos del uno al otro. Y el Señor nos unió ya cuando estábamos listos el uno al otro. Estábamos con las profesiones, estábamos trabajando, estábamos ya aparentemente más maduros emocionalmente, casi que en muchos sentidos, ¿no? Teológicamente también. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que a los chicos de pronto dicen, es el amor de mi vida, pero y ahora me dice que no pensemos que ahí es el fin del mundo, no pensemos que ahí se está terminando. Si nos sometemos a Dios y entregamos eso a Dios, el Señor puede ser que te dé cuando ya esté preparado para ti, o a su vez te dé a alguien que realmente tú mereces. Entonces, esta es la palabra que yo puedo dar a los jóvenes, a los chicos, y esperar en el Señor es lo mejor. Yo siempre menciono cuando alguien dice, ay, no encuentro mi pareja, no encuentro. Y digo, entre más esperes, más grande va a ser tu regalo. Entre más esperes. Pero no es que mientras esperas sigues siendo un picaflor, sigues siendo un Don Juan. No, eso yo también menciono siempre. Uno tiene que guardarse. Uno tiene que esperar. Si tú no estás seguro de que eso no viene de Dios, ¿para qué empezar? O sea, y dejar corazones heridos, corazones rotos, ¿para qué?
luego eso vas a cosechar. Eso es la ley de la vida. Entonces, eso, mi José. Edgar, pues son esas palabras, solo que enamore y que le diga, ¿quieres darme un beso? Edgar, tu turno. Palabras. Bueno, que espero que ya a esta hora todavía estén viendo. No les hayamos aburrido en algunas cosas. Entonces, bueno, yo lo que siempre le he dicho y le quiero decir también es que Dios me ayude a serle fiel, que Dios me ayude a mantener esa integridad cuando ella no esté. Sí, porque cuando ella está, pues como que uno es fácil de no hacer cosas que van a dañar al matrimonio, ¿no? Que eso y comprometerme con el Señor para serle fiel a ella y siempre estar pendiente de lo que esté en mi capacidad, ¿no? Porque el Señor es lo que cuida tanto a ella como a mí, porque a veces en lo que es cuando pasa algo en la salud, yo ya me siento impotente porque ni todo el mundo del dinero del mundo o los médicos mejores del mundo o donde el hospital mejor no tienen respuesta, ¿no? Entonces de ahí es como que uno dice, bueno, ya el Señor es el que nos va a cuidar, y así mismo en el matrimonio que nos dé, que no se apague esa llama, que no sea fingido, que no sea del mundo, que no sea lo que una emoción, sino más bien un amor sincero, que el Señor esté también, ¿no? En ese amor eros que tiene que ser entre ella y yo. Y eso, decirte, mi amor, que siempre, como yo le decía, ¿cuándo fue el momento que sentí que no era solo emoción, sino real? Cuando yo ya le conocí. Cuando la primera vez que lo conocí, yo dije, no, yo no quiero para estar solo un rato, sino para toda la vida. Eso. Decirte que te amo y que el Señor nos proteja de cualquier desliz entre nosotros como pareja, y sobre todo el amor del Señor. Te amo mucho. Fuerte aplauso. Yo estoy muy agradecido de tener a dos parejas. Joy, gracias por aceptar la invitación. Gis, gracias también por acompañar a Joy. Maribel, gracias por aceptar la invitación. Un gusto, José. Edgar, gracias también por acompañar a Maribel. Agradecido por estas dos parejas. Y aquí encontramos algo muy grande, que es Dios. Invitar a Dios en nuestros hogares es lo fundamental para continuar por ese camino largo que es el matrimonio. Sé que habrá pruebas, habrá dificultades, habrá crisis, pero Dios es quien nos da la fuerza. Yo me despido de ustedes y no se olviden de comentar y también de seguirnos en nuestras páginas y redes sociales y también de suscribirse, y hasta la próxima. Muchas gracias.